Amigos, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Pues ya este es su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular, este martes 7 de febrero del año 2023. Y bueno, pues hoy es un día muy especial, estamos retomando el programa, estamos completamente en vivo desde la Ciudad de México. Y bueno, pues esta es la emisión número 97 del programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Y son las 9 de la noche con 1 minuto, tiempo de la Ciudad de México. Y esto es la barra de la medicina educativa. Gracias a todos nuestros amigos y simpatizantes que han confiado e impulsado este proyecto. Este es el primer programa radiofónico de divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular desde México para el mundo. Y bueno, como ustedes saben, somos los primeros divulgadores y pioneros en lenguaje español totalmente verificado. Y como bien lo dice nuestro titular de este espacio radiofónico, una especialidad médica de excelencia y de vanguardia. Les saluda con muchísimo gusto Guadalupe Mayorga. Y bueno, pues hoy estamos muy contentos de celebrar con ustedes este segundo año que estamos cumpliendo ya al aire con el programa de la medicina nuclear y la imagen molecular. Esto ha representado grandes momentos de aprendizaje, desde luego crecimiento, vinculaciones y esfuerzos compartidos de nuestros patrocinadores, invitados, colaboradores y desde luego del doctor Iván Díaz Meneses, que como cada martes nos prepara un gran programa, porque el tomar el micrófono y hablar de algún tema en específico no es tan sencillo. Entonces, para nosotros es muy importante compartir con ustedes este gran esfuerzo de nuestro titular. Y bueno, pues recordamos que el pasado 26 de enero se cumplieron, bueno, más bien el pasado 26 de enero del año 2021 iniciamos esta gran aventura con el doctor Díaz y hoy es una realidad. Tenemos ya 2 años, gracias a todos ustedes por continuar con nosotros y principalmente a toda la gente que nos siguen por las redes sociales, abonando la confianza y desde luego el conocimiento que ha dejado este programa. Y aquí lo más importante que siempre nos ha llenado de mucho gusto, cada semana se incrementa la petición de platicar con el doctor de manera personal. Vamos a dar los datos de su consultorio, que también ha sido un nuevo proyecto que ha nacido en el transcurso de estos 2 años. En el Ángeles Acoxpa se encuentra el doctor Díaz Meneses. Entonces, para nosotros ha sido muy importante ir sumando toda esta parte. Y bueno, desde luego, gamografía e inmunoanálisis SC desde la bella Cuernavaca, Morelos. Muchísimas gracias, doctor Matus. Y hoy vamos a hablar lutecio PSMA, una esperanza para los pacientes de cáncer de próstata. Nuestras redes sociales, la medicina nuclear y la imagen molecular, Facebook y Twitter, y el Facebook del colectivo Medicina Nuclear MX. Asimismo, nuestro WhatsApp, preparen rapidísimo papel y lápiz, 5510-640164. Y bueno, pues ahora sí llegó el momento de presentar a nuestro querido experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, médico nuclear. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola Lupita, ¿qué tal? Pues muy buenas noches, muy contento por el hito que estamos marcando. Yo hace ratito lo estábamos platicando. Si lo queremos ver desde otra perspectiva, estimada audiencia, pues estaríamos empezando nuestra tercera temporada, ¿no? Justo arrancando la tercera temporada, 2 años al aire, gracias al favor de todos ustedes de escucharnos, por mantener el interés en estos temas de medicina nuclear e imagen molecular que son muy importantes y que realmente tenemos la convicción genuina de que deben ser conocidos, porque como bien lo dice Lupita en la entrada, esta medicina nuclear e imagen molecular es un ejemplo típico de lo que la ciencia y la tecnología humanas aplicados al cuidado de la salud pueden hacer. Y es algo que nosotros queremos anunciarles, queremos darles el conocimiento acerca de lo que es esta gran especialidad en México, los médicos nucleares mexicanos, todo el esfuerzo que estamos haciendo para que esta medicina nuclear e imagen molecular impacten positivamente en la vida de las personas, ¿no? Como el ejemplo del tema de hoy, que pues como lo vamos a ver más adelante, es una historia de éxito del ingenio, la inteligencia humana a través canalizado de la medicina nuclear y la imagen molecular para ayudarles a pacientes que antes del advenimiento o la llegada
de este tipo de terapias, pues realmente el pronóstico era sombrío, la verdad. Ha mejorado, por supuesto, todavía hay mucho campo de mejora, pero lo que nos da alegría es poderles comunicar, ¿no? Que finalmente es algo que nosotros en lo particular queremos llevar a todos ustedes para que quien lo necesite, bueno, pues pueda beneficiarse. Y como lo dije, Lupita, pues sí, ya otra vez transmitiendo en vivo, estamos, este tiempo que estuvimos de descanso, porque bueno, pues también tenemos que descansar y pasar bien las Navidades y el Año Nuevo, pues hemos estado pensando, pues cómo seguir teniendo innovaciones, cosas interesantes en el programa, que nos hagan seguir teniendo el favor de su audiencia, que nos hagan seguir teniendo el favor de la gente que quiera patrocinar, que se quiera sumar a este proyecto de divulgación de medicina nuclear e imagen molecular. Durante el año pasado tuvimos la participación de muchas empresas, muchas industrias interesadas en estos patrocinios y realmente nos da mucho gusto ver cómo se han ido sumando paulatinamente. Por supuesto que nos gustaría contar con más personas interesadas, llegar a más oídos y eso lo vamos a lograr siempre con el favor de su audiencia y el favor de que ustedes nos ayuden a dispersar estos contenidos. Y pues nos da muchísimo gusto estar aquí nuevamente, en vivo desde la Ciudad de México a todos los lugares a donde haya una conexión de internet. Saludos a nuestros amigos que a lo mejor nos ven en vivo o a lo mejor nos ven grabados en Centroamérica, en Nicaragua, en Guatemala, en Colombia, en Argentina, en África, en Nigeria, en Sudáfrica, en todos esos lados en donde hemos llegado a tener actividades profesionales y de divulgación. Hasta allá ha llegado nuestra voz, estimados amigos, y fíjense que algo muy bonito es que mediante estos puentes de comunicación y de enlace que tendemos a través de hablar de estos temas de la medicina nuclear, no solamente con pacientes, sino también con médicos nucleares mexicanos y del extranjero, pues hemos podido avanzar, Lupita. Con mucho gusto te digo que ahora tenemos un mayor alcance y somos más grandes de lo que éramos cuando empezamos este proyecto que nuevamente, gracias al favor de todos ustedes, sigue aquí, sigue con más fuerza y por supuesto que nosotros vemos un futuro muy, pero que muy prometedor, Lupita. Así es, doctor. Así es de que pues vamos a arrancar porque hay muchas preguntas que ya iniciaron. El tema es siempre muy prometedor, pero más allá de todo esto, siempre lleno de un poco de miedo, de prejuicios. Y pues antes de iniciar, como les platicaba, el doctor cada semana se mete a detalle a preparar estos grandes programas de alta especialidad. Y bueno, pues vamos a ver quién es el doctor Díaz Meneses, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear, amplia experiencia de más de 12 años en la práctica clínica. Su profesionalismo y entrega lo ha llevado a representar a la medicina nuclear en México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel y por supuesto este gran compromiso social, un rotario muy pero muy comprometido. Y bueno, pues nuevamente gammagrafía e inmunoanálisis SC desde la bella Cuernavaca, Morelos. En un momento vuelven a aparecer los datos de este gabinete en Cuernavaca que siempre nos hace favor de acompañarnos cada mes. Y bueno, pues el tema de hoy, lutecio PSMA, una esperanza para los pacientes de cáncer de próstata. Y me gustaría manejar el día de hoy rapidísimo las efemérides, doctor. El pasado 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer, y próximamente el 14 de febrero, Día Mundial de la Epilepsia. ¿Quiere comentarnos algo? Sí, pues es muy importante. El cáncer siempre ha sido un flagelo. Fíjense que el otro día investigando, ¿por qué el cáncer ha tenido tanta relevancia? Pues porque por cuestiones políticas, por cuestiones gubernamentales, de países que tienen esa capacidad,
el cáncer se marcó como una de esas enfermedades que tenían que ser erradicadas, ¿no? Así como por ejemplo sucedió con la poliomielitis, que está a punto de ser erradicada gracias al esfuerzo de Rotary, o como la viruela, que es una enfermedad que se logró erradicar, pues en aquel momento, por los años 60, se planteó esta gran cruzada de la lucha contra el cáncer, ¿no? Y es por eso que al cáncer se le han destinado muchos recursos, dinerarios, muchos recursos humanos, muchos recursos científicos, y realmente sí que ha habido un avance, Lupita. El otro día estaba revisando las estadísticas globales y había una estadística muy interesante que nos marcaba desde el año 1990 hasta el año 2019, en donde pues había números muy, muy interesantes. Primero, ¿por qué es importante el cáncer? Pues porque más gente va a tener cáncer. Más gente va a tener cáncer. ¿Y esto cómo se explica? Pues porque la gente vive más. Y recuerden que la edad es un factor de riesgo para cáncer. Entre más envejecemos, nuestro riesgo de tener cáncer incrementa, al igual que las enfermedades neurodegenerativas. En tanto más envejecemos, en tanto más vivimos, nuestro riesgo de tener cáncer o de tener enfermedad de Alzheimer o de tener enfermedad de Parkinson incrementa. Entonces los seres humanos pues ya estamos viviendo más. Entonces el envejecimiento de la población. Segundo, pues porque somos más seres humanos. O sea, pues obvio, ¿no? O sea, cuando nosotros lo medimos por porcentajes, por tasas de tantas personas entre 100,000 habitantes, pues si tenemos más habitantes, pues obviamente que vamos a tener más pacientes con cáncer. Pero la buena noticia es que la tasa de mortalidad ajustada para la edad ha disminuido. Ajá, es decir, que menos personas están muriendo por cáncer. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las personas ya están viviendo con cáncer, muchas han logrado curarse del cáncer, pero el avance, bueno, ha sido paulatino, ha sido poco, pero finalmente ha habido un avance. Esto nos indica que no debemos de disminuir nuestros ímpetus y nuestros esfuerzos para acercar a los pacientes lo mejor en la ciencia y la tecnología médica moderna. Otra estadística muy interesante es que los pacientes que son atendidos con lo último en ciencia y tecnología médica, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, tienen mejores probabilidades de supervivencia y curación. Por eso es importante hablar de estos temas, porque muchas de estas cuestiones importantes pasan por las manos y por la actuación de un médico nuclear. Un médico nuclear que haga un buen diagnóstico o un médico nuclear que dé un buen tratamiento. Finalmente, algo que tenemos que hacer notar es que desafortunadamente en nuestro país todavía hay pacientes que son diagnosticados y tratados con pautas del siglo pasado, con pautas de los años 90, con pautas de los años 80. Es algo que tenemos que mejorar mucho. Y nosotros, los médicos nucleares que estamos en la vanguardia, es decir, en lo más avanzado, en cuanto a diagnóstico por imágenes y en cuanto a tratamientos en algunas situaciones, pues tenemos la obligación, bueno, yo asumo esa obligación con mucho gusto de darlo a conocer, de comunicarlo, pero no solamente como una cuestión de vean lo que tenemos, sino trabajar arduamente en facilitar el acceso, la disponibilidad de estos diagnósticos, estos tratamientos, que eso no es una tarea sencilla. Es por eso que mediante los esfuerzos que hacemos en conjunto con los patrocinadores, por ejemplo, Gammagrafía Inmunoanálisis de Morelos, la Fundación Rotary, el Club Rotario Alameda, las fundaciones internacionales a las que pertenecemos como Oncidium Foundation y el colectivo Medicina Nuclear MX, estimados escuchas, quiero comentarles que estamos poniendo ya no solo el ímpetu en comunicar, sino también en impactar y favorecer de manera patente a las personas que más lo necesiten en este país. Esta es nuestra contribución social, que no solamente queremos anunciarles estas buenas nuevas, sino que también queremos facilitar y ser coadyuvantes en que los pacientes pues se beneficien de esta maravillosa medicina nuclear e imagen molecular que es un paradigma de la medicina moderna. Entonces, pues eso es con respecto a el tema del Día del Cáncer. Ya yo creo que el 14 ya hablaremos del Día de la Epilepsia, que también es una cuestión muy importante. Rápidamente, solamente diré que la epilepsia es la enfermedad que más
discapacidad cerebral o neurológica causa en el mundo. Por eso es un problema importante. Entonces, pues dicho lo cual, Lupita, pues eso sería el comentario de la efeméride del día de hoy. Así es, doctor. Y bueno, pues a final de cuentas son días internacionales, días mundiales, donde muchas veces la gente se prepara para hacer esta conmemoración y pues también muy receptora de las nuevas investigaciones. Así es de que pues continuamos y yo creo que aquí primero que nada agradecemos mucho a nuestra Casa Promo Estéreo por todas las facilidades, nuestra querida productora en cabina, querida Celia González. Gracias siempre, Cheli, por todo lo que nos apoyas y entrando un poquito en el contexto editorial, doctor, muchas veces el hablar de esta parte del cáncer de próstata, no vayamos más lejos, siempre el prejuicio, la nula información para los pacientes y desafortunadamente cuando llega un problema en la familia es cuando nos involucramos un poco más. Entonces, bueno, pues encontramos que el lutecio 177 PSMA se indica en pacientes con cáncer de próstata avanzado. Habitualmente cuando la enfermedad se hace resistente a las terapias hormonales, es decir, que progresa pese al bloqueo androgénico. Y bueno, esto también permite que las investigaciones, como bien nos lo comparte el doctor Díaz, pues se sumen a una posibilidad más. Y aquí sumo también, recuerden que cualquier estudio que ustedes requieran de medicina nuclear en cualquier parte del país, repórtense con nosotros, el doctor Díaz atiende en todo el país y con muchísimo gusto les dará la indicación correcta. Y bueno, pues nuevamente cortesía de Gammagrafía Inmunoanálisis SC desde la bellísima Cuernavaca, Morelos. Así es de que, pues, ¿cómo ve, doctor? Si empezamos con la primera pregunta, ¿quiénes pueden recibir el tratamiento con lutecio 177 PSMA? Adelante. Sí, esta es una pregunta muy, muy importante, Lupita. Fíjense que el tratamiento de los pacientes oncológicos y el cáncer de próstata no es una excepción, pues lleva un orden. Lleva un orden en donde lo que se trata es maximizar el beneficio clínico con el mínimo de efectos secundarios. Además, pues deben de saber ustedes que estos tratamientos pues no son tratamientos precisamente baratos. De tal manera que buscando esta optimización, los pacientes que sean candidatos a ser tratados con lutecio PSMA deben de cumplir ciertas características clínicas. ¿Esto qué quiere decir? Que no es algo que ustedes vayan a la farmacia o que vayan a consulta y de buenas a primeras le digan, bueno, pues le vamos a dar un tratamiento de terapia con radionúclidos y usted se lo va a poner. Necesariamente, y es muy recomendable que los pacientes que tengan cáncer de próstata sean evaluados como parte de la evaluación que hace el urólogo, como parte de la evaluación que quizá haga el oncólogo médico, sean evaluados por el médico nuclear. Y esto es importante porque el experto en la terapia con radionúclidos es precisamente el médico nuclear. Nosotros como médicos nucleares sabemos cuáles son los criterios de selección de los pacientes. Nuevamente, ¿esto qué quiere decir? Que no todo paciente con cáncer de próstata es candidato a tratamiento de lutecio PSMA. Segundo, nosotros somos los que entendemos qué esperar del tratamiento, qué es lo que el paciente debe de esperar del tratamiento. Nosotros somos los que sabemos cómo se mide la eficacia del tratamiento, es decir, si este tratamiento con lutecio PSMA está siendo un tratamiento eficiente, un tratamiento eficaz que nos está ayudando a combatir el cáncer. Es decir, la idea de estos tratamientos es que la carga tumoral pues disminuya, pero bueno, hay que hacerlo de una manera patente, hay que hacerlo de una manera objetiva y para eso es importante la consulta de medicina nuclear y la terapia con radionúclidos, que bueno, pues Lupita ya les comentó dónde yo doy mi consulta particular a este respecto. Para los pacientes que tengan cáncer de próstata y quieran ver si son candidatos a tratamiento, con mucho gusto ahí los vamos a recibir. Pero bueno, regresando. Entonces, cuando un paciente se diagnostica con cáncer de próstata, lo primero que tienen que saber es si su cáncer de próstata es muy agresivo o pues más o menos agresivo o es poco agresivo. Eso es muy importante porque esto de alguna manera puede predecir
qué tanto el paciente puede controlarse con la primera línea de tratamiento, es decir, con el bloqueo hormonal o el bloqueo androgénico que mencionó Lupita, porque recordemos que el cáncer de próstata es un cáncer hormonodependiente. O sea, para fines prácticos se considera que es un cáncer que responde a hormonas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en un ambiente en donde hay andrógenos normales o elevados, el tumor prostático, las células que se hicieron cancerosas del tejido prostático necesitan estos andrógenos para su supervivencia y su proliferación. Entonces, generalmente este es un rasgo que conservan los tumores que son poco agresivos y los tumores que pues tienen una agresividad intermedia, ¿no? Y los tumores que son más agresivos pues suelen ser menos susceptibles a los efectos de la hormonoterapia. Entonces, pues como decía Lupita, como lo comentó en el editorial, pues a los pacientes se les da hormonoterapia. ¿Esto qué quiere decir? Que de manera química, con pastillas, con medicamentos, a los pacientes se les va a suprimir la producción de andrógenos. Antes, y bueno, todavía puede ser una pauta aceptable, una cuestión pues más radical era el que a los pacientes se les removían los testículos, pues porque es precisamente en esos órganos en donde los hombres producimos los andrógenos, la testosterona, la famosa testosterona, que pues es un factor hormonal importante para, como ya les dije, la supervivencia y la proliferación de los tumores de próstata. Y en cuanto a este bloqueo hormonal, pues tú puedes bloquear la producción directamente con medicamentos, o las alternativas a remover los testículos es el darles medicamentos que bloqueen la producción de testosterona directamente en los testículos o la producción en la periferia, es decir, otras partes del cuerpo que pueden llegar a producir esta testosterona. Y lo más moderno son esos medicamentos que bloquean directamente los efectos de la testosterona en las células tumorales, es decir, que bloquean los receptores de testosterona directamente en las células tumorales. Es un tratamiento hormonal de vanguardia, es como que lo más avanzado en cuanto a hormonoterapia. Ajá, esto no es quimioterapia todavía, esto es hormonoterapia. Hay muchos pacientes que con la hormonoterapia se le llevan muy bien, Lupita, y pues su tumor está controlado, no hay evidencia de que haya actividad tumoral, pero hay un porcentaje de pacientes, Lupita, que a pesar de un bloqueo hormonal completo y efectivo, el tumor no se está quieto y el tumor sigue avanzando. Entonces es donde dicen, bueno, ¿qué pasa? Si ya lo bloqueé, si el paciente ya no está teniendo el influjo de las hormonas y los receptores a nivel celular están bloqueados, ¿por qué está el tumor creciendo más? ¿Por qué los niveles de la molécula que nos permite estimar cuánto tumor hay en nuestro cuerpo, los niveles en la sangre, el famoso antígeno prostático, por qué esos niveles siguen para arriba? ¿Por qué yo tengo más sintomatología? ¿Por qué en los estudios de imagen el tumor sigue avanzando si está con un bloqueo completo? Pues porque la biología celular del tumor pues le permite encontrar otros mecanismos que van más allá de la dependencia de las hormonas para poder seguir avanzando y proliferando. Este es un término muy importante que se llama resistencia a la castración. Y recordemos que la castración puede ser con medicamentos, como lo acabo de mencionar, con medicinas que bloquean la testosterona o en algunos casos con la extirpación de los testículos. Ambas dos son castraciones y cuando se tiene un tumor de próstata que a pesar de estas medidas terapéuticas sigue progresando, se entra en un terreno de resistencia a la castración. Y este efecto de resistencia a la castración pues es una de las cosas que nosotros los médicos nucleares debemos evaluar de manera muy precisa al momento de decidir si un paciente es candidato o no a la terapia con radionúclidos. De tal manera que no es así de que, ay, doctor, ya llegué y póngame usted su radiactivo. O sea, no. El médico nuclear tiene que hacer su labor
de evaluar y conocer el caso del paciente. Y una cosa importante es esa. Si usted que me está escuchando en algún momento de su tratamiento llega a escuchar que a pesar de que usted ya está bien bloqueado con sus antihormonales, a pesar de eso sigue avanzando, no espere más. O sea, en realidad es nada más postergar la atención, ¿no? O sea, un tumor que empieza a ser resistente a las terapias hormonales y que en una consulta y a la siguiente consulta sigue avanzando, no hay necesidad de esperar una tercera, una cuarta o una quinta consulta en donde quizá ya sea demasiado tarde para tomar un cambio en la medida terapéutica. Algo muy importante que el paciente debe entender es en qué momento se deben de escalar los tratamientos, en qué momento el urólogo debe de informarle al paciente que el tratamiento hormonal necesita ser suplementado, necesita ser potenciado con otro tipo de tratamientos. Y el tratamiento que le sigue a la hormonoterapia, Lupita, se llama quimioterapia. Esto sí es la quimioterapia, y la quimioterapia la da un oncólogo médico. Como te decía, hay pacientes que con el bloqueo hormonal se la llevan muy bien y está perfecto y qué bueno. Aquí nosotros estamos hablando de esos pacientes, de esa proporción de pacientes, que no es la mayoría, por cierto, pero que sí son pacientes que requieren un tratamiento más a fondo, que requieren un tratamiento más agresivo. ¿En qué momento deben de pasar del tratamiento del consultorio del urólogo a el tratamiento con el oncólogo? Y la respuesta es muy sencilla, pues cuando todavía haya algo razonable que hacer, no cuando sea demasiado tarde. El paciente también tiene que estar enterado de cómo están funcionando los tratamientos. Bueno, entonces cuando el paciente, esa proporción de pacientes resisten el bloqueo androgénico, y a pesar de eso, no solamente el tumor no se está quieto en el sitio de la próstata, o a lo mejor el tumor ya se empezó a extender hacia los ganglios linfáticos de la pelvis, los ganglios linfáticos del abdomen, los ganglios linfáticos de acá arriba de los hombros, los ganglios linfáticos del mediastino, o cuando ya se extendió a hueso, Lupita. Eso se llama que ya metastatizó. Entonces, un tumor que está siendo resistente a la castración y que aparte ya se extendió y ya hizo siembras, ya hizo metástasis en otra parte del cuerpo, es muy, pero que muy poco probable que con la hormonoterapia se vaya a controlar. O sea, el paciente tiene el derecho de buscar un reforzamiento al tratamiento, que ya no es con más hormonoterapia. Yo les dije que cuando se bloquea directamente en el testículo, cuando se bloquea en la periferia del cuerpo, es decir, fuera del testículo, y cuando ya se bloquea directamente en los receptores de las células tumorales, y a pesar de eso el tumor sigue avanzando, el tratamiento con hormonoterapia no va a ser suficiente. Y el tumor va a seguir avanzando, y va a seguir avanzando, y va a seguir avanzando. Y muchas veces sucede, Lupita, eso, que van a una consulta, y van a 2 consultas, y van a 3 consultas, y van a 3 consultas, y el resultado siempre es el mismo, es que ya está bloqueado, es que sigue avanzando. Entonces, en ese momento hay que buscar la segunda línea de tratamiento, que es la quimioterapia. La quimioterapia la da un oncólogo médico. Y básicamente la quimioterapia que se da en estos pacientes, Lupita, es una terapia que afecta los microtúbulos de las células tumorales. Los microtúbulos son importantes porque son como el esqueleto de las células. Imagínate, si a ti te quitan tu esqueleto, pues obviamente no puedes hacer muchas cosas, ¿no? O sea, en principio no puedes estar en pie, en principio no puedes agarrar una manzana y comértela. Es una analogía que sirve, ¿no? Entonces, estos medicamentos se llaman taxanos. Se llaman, hay 2 tipos, uno se llama, bueno, no es nombre comercial, uno es paclitaxel y otro es cabazitaxel. Se utilizan en un orden secuencial, ¿no? Y bueno, pues se les da a los pacientes el tratamiento junto con la hormonoterapia. Algo muy importante es que la hormonoterapia el paciente no la va a suspender. O sea, lo que quiero que entiendan es que la quimioterapia no va a sustituir a la hormonoterapia. O sea, la quimioterapia se va a sumar a la hormonoterapia. Entonces el paciente ya va a recibir hormonoterapia y quimioterapia. Pero sucede que hay pacientes que a pesar de eso, Lupita, siguen avanzando. El tumor es imparable.
no se puede parar el tumor, porque los niveles de antígeno, el paciente cuando se hace sus análisis dice, bueno, es que ya subió, y al siguiente análisis ya volvió a subir, y volvió a subir. Y cuando se hacen los estudios de imagen que luego a veces les piden a los pacientes, ven que, bueno, es que ahora en vez de estar el tumor en un hueso, pues ahora ya está en 2, y al siguiente ya está en 3, y al siguiente ya está en 4. Eso es una progresión de la enfermedad a pesar del tratamiento. Entonces, penosamente, sí hay pacientes que son muy resistentes, que cuando ya, a pesar de la quimioterapia bien dada, bien indicada y bien prescrita, pues siguen teniendo el avance. Como les decía, el tumor es imparable, o sea, parece que nada lo va a parar. Y así era la historia de estos pacientes hasta que llegó el lutecio PSMA. Por eso este programa se llama Lutecio PSMA, una esperanza para los pacientes con cáncer de próstata. En específico, esos pacientes que están en esta viñeta clínica que ya les estoy yo comentando. Obviamente que si usted o alguno de sus familiares se identifica con esta situación, esta viñeta clínica o este panorama clínico o esta historia clínica general que les estoy comentando, pues es un buen momento consultar en terapia con radionúclidos para evaluar el caso y, bueno, pues ver cuál sería la situación de si serían candidatos o no a una terapia con lutecio PSMA. Otra cosa importante, Lupita, no hay que olvidar que los tratamientos hormonales y los tratamientos de quimioterapia, nuevamente, yo siempre remarco en esto, son útiles, son beneficiosos, son maravillosos, mucha gente ha superado el cáncer y ha vivido o ha extendido su vida gracias a ellos, pero no hay que olvidar que en el contexto de un paciente en donde nuestra opción no es la curación, cuando un paciente está en esta situación, Lupita, desde que progresa la hormonoterapia, sabe que el paciente no está en una opción curativa, está en una opción en donde los objetivos del tratamiento son extenderle la vida con la mejor calidad de vida posible. Y aquí es donde tenemos que tener un balance muy fino, calidad de vida posible. Es muy importante porque el paciente es el que lo sufre. El paciente es el que sufre en carne viva los efectos que le puede dar sobre su cuerpo el tumor, más los efectos que puedan tener como efectos secundarios o colaterales el tratamiento con hormonoterapia y el tratamiento con quimioterapia, que sí pueden ser muy molestos para los pacientes. Y esto cuando al paciente le da beneficio clínico, bueno, cuando uno lo pone en una balanza dice, bueno, es que al paciente le está dando más beneficio clínico, es decir, estas molestias de los efectos colaterales son aceptables porque el paciente va a vivir más y va a vivir razonablemente bien a pesar de las molestias. Pero en el caso como yo lo estoy narrando, que es la viñeta clínica, aquí no se le está dando un beneficio clínico al paciente porque el tumor está progresando a pesar de la hormonoterapia y a pesar de la quimioterapia, y también el paciente está teniendo los efectos secundarios adversos de la hormonoterapia y la quimioterapia. A veces, como médicos, solemos ver estas cuestiones un tanto muy objetivas, un tanto, pues, no tan vívidas, pero los pacientes realmente lo pasan y por eso es importante que los médicos se tomen el tiempo a platicar con sus pacientes y sobre todo los médicos nucleares que atendemos a pacientes que ya están en una situación límite. Cuando un paciente con cáncer de próstata llega a un consultorio de medicina nuclear por una terapia con lutecio, no es un paciente sencillo, O sea, no es un paciente sencillo para nada, es un paciente que ya viene de la decepción de que la hormonoterapia no controló el tumor y la decepción de que la quimioterapia no controló el tumor. Entonces el paciente pues realmente necesita entender claramente qué es lo que les vamos a ofrecer como médicos nucleares. Entonces, resumiendo, Lupita, aquí ya les dije cuáles son las características que debe de tener un paciente para ser candidato a una terapia con radionucleares. Primero, pues obviamente que tenga cáncer de próstata. Segundo, que tenga un cáncer de próstata metastásico, es decir, que ya no solamente esté en el sitio donde se originó, sino que ya se haya ido a los ganglios de alguna parte del cuerpo, o que ya haya ido a los huesos, o que ya se haya ido al cerebro, o al pulmón, o al hígado.
es decir, un cáncer metastásico que ya dejó siembras en otros lados. Tercero, que sea resistente a la castración. Ya les expliqué, un paciente que no responde al tratamiento hormonal. Cuarto, que haya progresado a pesar de la quimioterapia. Entonces, cuando un paciente cumple estas características, a grosso modo, es candidato a tratamiento. Y finalmente, como les comentaba, estimados escuchas, muchos de los pacientes que tratamos son pacientes que todavía llevan una vida razonablemente buena, a pesar de esta situación tan dramática que les acabo de comentar, de el saber que hay un tumor que parece ser imparable, parece ser que nada lo para. Hay pacientes que, bueno, suelen tomar pacientes y sus médicos que suelen tomar estas decisiones en un tiempo razonablemente temprano y son referidos a la terapia con radionúclidos a medicina nuclear. Pero no todos los pacientes son así, Lupita. Desafortunadamente sigue habiendo pacientes que ya llegan en condiciones pues bastante desgastados, y no hablan solamente de dinero, ¿no? Sino bastante demacrados, bastante disminuidos en su salud a causa no solamente del tumor, porque hay que sumarle los efectos de los tratamientos. Ajá. Entonces, estos pacientes también siguen siendo candidatos a terapia con radionúclidos, pero la idea es que cada vez los pacientes sean referidos o lleguen de manera más oportuna, la palabra es oportuna, a terapia con radionúclidos. Por eso, pues les di esta explicación, creo yo, bastante clara de cuál es como que la historia que van arrastrando los pacientes que llegan al consultorio de medicina nuclear para ver si son candidatos a la terapia con radionúclidos. Muchos de ellos son referidos de manera oportuna por los médicos, pero hay muchos que no lo. Y es lo que te decía, ¿en qué momento el paciente, en qué momento el urólogo y en qué momento el oncólogo deben de tomar la decisión y decir, bueno, esto escapa de mi especialidad, vamos a darle el beneficio de la medicina nuclear a los pacientes? Los pacientes pues tienen que saber eso, ¿no? El conocimiento es algo que no se escatima, y el conocimiento sobre la salud y el conocimiento sobre las oportunidades que tenemos para pues vivir más y con calidad de vida, pues no se debe escatimar. Es por eso que en este programa, Lupita, como siempre lo hemos dicho, les hablamos a los pacientes de una manera que entiendan cómo es la situación y, bueno, pues tomen decisiones informadas, Lupita. Así es, doctor. Y bueno, pues hay algunas dudas y el grueso de las preguntas es cómo saber cuando el urólogo o el oncólogo tiene que dejarme ir, porque finalmente ellos asisten y creen en todo lo que el especialista dice. Y bueno, pues uno finalmente no es médico, pero esta parte que usted nos explica creo que ha sido muy amplia, muy participativa, sí, para toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias a las organizaciones civiles que están conectadas. Y bueno, de alguna manera la siguiente pregunta va muy ligada, doctor. No sin antes recordarles, estamos platicando con el doctor Iván Díaz Meneses, médico nuclear, y el tema del día de hoy es lutecio PSMA, una esperanza para los pacientes con cáncer de próstata. Y la siguiente pregunta va muy ligada a cuáles son los objetivos del tratamiento del lutecio 177 PSMA. Pues finalmente ya nos lo explicó, que finalmente es darle una mejor calidad de vida. ¿Quiere sumar algo más, doctor? Sí, Lupita, mira, véanlo en términos generales, en términos médicos, por decirlo así. Uno es prolongar la supervivencia, es decir, que el paciente viva más a pesar del cáncer. Pero obviamente que tenemos que hacerlo no a costa de dañar más al paciente con los tratamientos. O sea, tenemos que hacerlo en un balance muy delicado, muy fino, de preservar la calidad de vida del paciente. Es decir, que si tiene dolor, pues ya no tenga dolor o tenga menos dolor. Que si el paciente está postrado y no puede caminar otra vez por el dolor, bueno, que ya pueda pararse, pueda deambular. Que el paciente pueda pues llegar a seguir su vida muy normal. Y eso son cosas que realmente se logran con la terapia, Lupita, de verdad. Son cosas que realmente se logran con la terapia con lutecio. Y viéndolo desde otra perspectiva, Lupita, hagan de cuenta
que ustedes tienen, bueno, no ustedes, hagan de cuenta que el cáncer de próstata es como un carro que empieza a avanzar y de repente ese carro empieza a acelerar y ustedes meten un freno y no frena y meten el segundo freno y no frena. Entonces, uno de los objetivos de la terapia con radionúclidos es ser ese tercer freno de rescate o ese tercer freno de salvamento que realmente pare la enfermedad. Véanlo de esta manera, ese es uno de los objetivos. Y obviamente que si nosotros paramos la enfermedad, el paciente va a tener una ganancia en la supervivencia, es decir, va a vivir más tiempo. Si nosotros no paramos esa enfermedad, como es la situación en donde llegan los pacientes, en donde a pesar de los tratamientos la enfermedad sigue acelerando y la enfermedad sigue avanzando, medido objetivamente con los niveles de antígeno prostático específico, es decir, si ustedes primero tienen 100 y ya después tienen 200 y ya después tienen 400 y ya después tienen 800, pues se pueden dar cuenta que la enfermedad está avanzando. ¿Por qué? Porque los niveles de antígenos son una medida indirecta de la carga tumoral adentro del cuerpo. Es decir, a mayor antígeno prostático, pues mayor tumor. Entonces, realmente con los tratamientos con lutecio PSMA lo que se ve es que esa aceleración, ese incremento del antígeno del marcador tumoral se detiene en una situación en donde el paciente venía de algo que era imparable, es decir, es el freno, o sea, el objetivo del tratamiento primero es frenar la enfermedad, pararla. Ajá. Y en muchos casos, Lupita, hay una disminución del antígeno. Eso es algo que los tratamientos, la hormonoterapia y la quimioterapia les cuesta mucho trabajo hacer. De hecho, es una rareza, no es tan frecuente. Pero con las terapias con lutecio eso sí pasa y de manera no tan infrecuente. No solamente paras la enfermedad, no solamente paras el avance del tumor, sino que lo reviertes. Y hay pacientes, hay reportes de caso en la literatura mundial en donde, pues obviamente estos niveles de antígeno bajan muchísimo en una situación desesperada, límite, como la que les estaba comentando en la situación de la pregunta anterior. Entonces, o sea, son básicamente los objetivos del tratamiento. Acuérdense, el objetivo no es curar, pero aquí hay algo muy importante que yo les digo a mis pacientes. A ver, el objetivo no es curar, pero tampoco es algo a lo que vamos a renunciar. Nuestro objetivo, o sea, mi objetivo no es curarte. Mi objetivo es detener la enfermedad, revertir a lo más que se pueda, y si puede haber curaciones, pues vamos a por ella, ¿no? O sea, eso es algo para que se entienda, ¿no? De lo que estamos hablando, la importante herramienta terapéutica que los médicos nucleares tenemos en nuestras manos. Imagínense al ver esto, y esto, Lupita, pues, obviamente, estimados audiencias, no es algo que yo estoy diciendo ahorita porque se me ocurre y suena bonito y es lo que quiero que ustedes escuchen. Todo esto está sustentado, Lupita, en evidencia científica, porque esta es medicina que tiene una evidencia científica, no es medicina milagro, o sea, no es medicina, no es medicina, no es charlatanería. Todo esto está sometido a un estricto y riguroso análisis científico, en donde se compara cómo le va a los pacientes que recibieron el tratamiento contra los que no. Entonces, por eso yo puedo decir y afirmar categóricamente que estas cuestiones son reales y son verdaderas. En verdad, está habiendo una revolución en el tratamiento de los pacientes con cáncer de próstata en el mundo debido a que tenemos este tipo de terapias con radionúclidos y en México están disponibles. Hay mucho por hacer, pero bueno, en principio están disponibles. Y como se pueden dar cuenta, estimada audiencia, pues habemos médicos nucleares que estamos en la mejor disposición de llevar estos beneficios a los pacientes que lo requieran. Obviamente que tenemos que trabajar mucho, no solamente en la disponibilidad, sino también en el precio en el cual están estas terapias. Como les decía, la hormonoterapia, la quimioterapia no son baratas, no son tratamientos de alto costo, y la terapia con radionúclidos al día de hoy también es un tratamiento de alto costo, pero es efectivo.
Y entonces cuando uno hace el balance del costo-beneficio, bueno, pues por supuesto que es importante tener en cuenta que hay una opción más, porque hay muchos pacientes, Lupita, incluso hay muchos médicos que piensan, fíjate, hay muchos médicos que piensan que el tratamiento del cáncer de próstata invariablemente a todos es suficiente con hormonoterapia. Bueno, una cosa es que sea necesario y otra cosa es que sea suficiente. ¿Es necesario? Sí. ¿Es suficiente? No en todos los casos. El otro día estamos hablando del cáncer de mama, más o menos es la misma situación. O sea, todos tienen que tener hormonoterapia, necesariamente sí. ¿Es suficiente? No. En algunos sí, pero en otros no. Luego, hay médicos que creen eso y finalmente quien paga las consecuencias pues es el paciente, en un tumor que se descontrola y un tumor que acaba pues mal para el paciente, ¿no? Lo mismo sucede con la quimioterapia. Hay pacientes en donde con la quimioterapia, más la hormonoterapia, ¿es necesaria? Pues sí, hay un grupo de pacientes que sí. No todos los pacientes, esto es importante entenderlo, no todos los pacientes con cáncer de próstata van a seguir esta historia. Ajá. Hay algunos que se van a controlar muy bien y se van a curar, pero no todos. Estamos hablando de estos pacientes que también que requieren quimioterapia. ¿Es necesaria? Pues sí, en este grupo de pacientes que a pesar de la hormonoterapia no fue suficiente, pues sí es necesaria. Entonces ya tenemos una hormonoterapia necesaria, una quimioterapia necesaria, pero aquí la pregunta es, ¿y es suficiente? En algunos pacientes la respuesta es sí, sí es suficiente. Pero en otros pacientes la respuesta es no, no es suficiente. Entonces es donde entra ya la terapia con radionúcleos. Si ustedes se dan cuenta, es una terapia de salvamento, porque después de 2 tipos de terapia, ya está entrando una terapia que viene a pues mejorar la perspectiva y el panorama, ¿no? Y eso es algo importante que la gente sepa, porque esto, como bien lo decía alguien de la audiencia, ¿no? ¿En qué momento? Bueno, pues el momento es en el momento en que ustedes ven que el tumor no para a pesar del tratamiento. O sea, una pregunta muy sencilla, a ver, doctor, ¿el tratamiento que usted me está dando está lo suficientemente bien prescrito en cuanto a número de medicamentos, dosis y tomas al día? Si la respuesta es sí, y el tumor sigue avanzando, bueno, pues no se va a detener. ¿Por qué? Pues porque ya está a dosis máximas y no se va a detener. Entonces, eso es como que algo razonable que el paciente que busca involucrarse más en sus tratamientos, es una pregunta razonable que se debe plantear en las consultas médicas. Así es, doctor. Y bueno, pues mucho aquí también la pregunta de qué pasa después de todos estos problemas cuando un caballero, pues es menor de 50 años, esta parte de la vida sexual. Yo creo que vamos a preparar algo con el doctor Díaz Meneses. Muchas gracias por esas preguntas. Se las haremos llegar al doctor por cuestiones de tiempo. Ya saben que aquí vuela. Pero hay mucha inquietud, doctor, esta parte de la vida sexual de los caballeros que desde luego es un mito. Hay que hacer un programa de eso. Y no está completamente abierto. Pues gammagrafía inmunoanálisis SC desde la bellísima Cuernavaca, Morelos. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos escasamente 7 minutos, pero nos vamos corriendo las noticias. Usted próximamente tiene la plática con los colegas peruanos. Platíquenos un poquito. Sí, Lupita, me hicieron un favor de invitarme a dar una plática de medicina nuclear y imagen molecular. Fíjate que yo le quiero dar un cariz, una temática un tanto diferente, ¿no? Porque muchas veces estas pláticas son muy académicas, lo cual es bueno, por supuesto, deben de existir, pero lo que hemos notado es que nosotros, bueno, yo en lo particular tenemos un estilo muy especial, ¿no? De decir las cosas. Nosotros somos muy enfocados en la práctica clínica. ¿Por qué? Pues porque finalmente ese es nuestro campo de batalla, es nuestro terreno de acción. Ustedes deben de saber que la mayoría de mi práctica profesional como médico nuclear es en campo clínico. Entonces, por eso uno ha logrado desarrollar esa sensibilidad y esa empatía para con los pacientes. Y bueno, es algo que queremos también comunicar con nuestros colegas peruanos. Y bueno, también vamos a hablar en el Congreso Mexicano de Medicina Nuclear e Imagen Molecular en el segundo Congreso de Neurociencias. Como Lupita lo ha comentado, pues yo también, aparte de tener la formación oncológica, también soy experto en imagen molecular y medicina nuclear aplicada a enfermedades cerebrales, algo que también viene muy, muy a la alza, Lupita. Entonces, esas serían como
que las noticias que tenemos para el día de hoy. Nada más compártanos, el consultorio del doctor Iván Díaz Meneses se encuentra en el Hospital Ángeles Acoxpa, en el consultorio. En el consultorio 385B, Lupita, ahí es donde doy consultas, sobre todo de terapia con radionúclidos, y bueno, ahí nos dará mucho gusto atender a todos los pacientes que así lo quieran, tener esta consulta, esta asesoría con respecto en el tema específico de hoy, pues cáncer de próstata. Así es, doctor. Pues muchas gracias. Cualquier cosa está apareciendo el WhatsApp. Con muchísimo gusto los enlazamos con el doctor. Y vámonos con la última pregunta, doctor, que a final de cuentas creo que ha sido muy, muy explícita toda esta explicación, pero viene la parte más importante. Además de ser costoso, el tratamiento con Lutecio 177 PSMA se encuentra disponible en México. Sí, Lupita, aquí hay algo muy importante, es lo que todavía tenemos como una asignatura pendiente, y como lo dije hace ratito, ¿no? Es más fácil si lo hacemos como entes coaligados. Hace ratito yo hablé de Rotary International, que por supuesto es un apoyo muy importante. El área de la temática de salud es un área prioritaria para Rotary International. Pues tenemos el gusto de pertenecer al Club Rotario Alameda, ¿no? Convocar también a las organizaciones no gubernamentales y filantrópicas de México y del extranjero. Afortunadamente contamos el apoyo de la Fundación Oncidium, que es una fundación internacional que se dedica a promover la terapia con radionúclidos. Pronto va a haber muy buenas noticias de la Fundación Oncidium. Oncidium está apoyando fuertemente a mejorar la accesibilidad y la disponibilidad de terapia con radionúclidos, y le está apostando a México. Nosotros como embajadores tenemos la misión de saber bajar esos recursos, porque los recursos ahí están, pero hay que gestionarlos, y hay que saberlos bajar a México, y hay que saberlos bajar para que los pacientes se beneficien de ellos. Entonces, buenas noticias vienen por ese lado, pero todavía tenemos que construir pues muchas cosas, ¿no? También mencionamos la industria y la empresa afín a la medicina nuclear y la imagen molecular, porque no olvidemos que estamos hablando de materiales radiactivos, que no es algo que pues nos puedan mandar por paquetería, ¿no? Que nos llega, pues lo pedimos en el extranjero y pues ya la semana pues ya nos llega por paquetería, ¿no? Pues estamos hablando de cosas pues realmente que tienen mucha regulación y mucho cuidado a este sentido. Por cierto, ahorita que estoy hablando de eso, digo, no sé si alguien entienda en Turquía el español, pero pues ojalá en Turquía y en Siria pues se levanten pronto y que tengan la fuerza para seguir adelante. ¿Y por qué me acordé de nuestros amigos turcos? Porque Turquía es un país que produce lutecio, precisamente por eso. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues sí, o sea, muchos de los acontecimientos internacionales indirectamente impactan en la cadena de suministro de la medicina nuclear y la imagen molecular, Lupita. Entonces, pues eso es algo que hay que tener en consideración, ojalá y estén bien. Entonces, coaligados podemos hacer más. Realmente, yo lo digo como una opinión muy personal y no creo que de alguna manera sea falaz ni irrespetuosa. Creo que ha faltado más ímpetu por parte del sector público en promover y promocionar estas terapias con radionúclidas innovadoras, de tal manera que pues estamos haciendo el esfuerzo, sobre todo como sociedad civil organizada, como iniciativa privada, en donde nos estamos haciendo todos estos esfuerzos. Y bueno, a las personas a lo mejor que estén escuchando, que sean parte de la sociedad civil o que sean parte de una asociación civil o de la industria, la empresa afín a la medicina nuclear, que quieran sumarse a este esfuerzo por mejorar la accesibilidad y la disponibilidad de la terapia con radionúclidos, junto con el colectivo Medicina Nuclear y los entes que hemos estado platicando, bueno, pues estamos abiertos. Porque sí es cierto, Lupita, que hay lutecio, terapias con lutecio en México, pero ¿qué creen? Solamente en la Ciudad de México. Entonces, pues eso es algo que, por ejemplo, el paciente a mí siempre yo pongo estos extremos, ¿no? El paciente de Baja California y el paciente de Mérida, pues tienen que venir a la Ciudad de México a tratarse, ¿no? La idea es que podamos, mediante estos esfuerzos, llevar
estas dosis a los sitios donde viven los pacientes. Pues porque a veces los pacientes, uno cuando está sano dice, bueno, pues me subo a un avión y ya no hay problema, pero no es lo mismo cuando uno está enfermo. Y no es lo mismo cuando uno tiene precariedad económica. Entonces, pues eso es algo que nosotros como iniciativa privada y como industria queremos ser empáticos, como sociedad civil organizada queremos ser empáticos y pues avanzar con esto poco a poco. De tal manera que sí está disponible en la Ciudad de México y hagan de cuenta que el suministro de dosis de lutecio a nivel mundial tampoco es como que se produzcan cantidades mega industriales y que haya de sobra. Lo cierto es que estas terapias, al ser muy efectivas en todos lados del mundo, pues haz de cuenta, Lupita, que las dosis no es como que sobren, ¿eh? O sea, en realidad hay una demanda creciente importante y los proveedores y la gente que produce estas dosis en el extranjero y en el mundo, pues están teniendo que trabajar de manera acelerada para cubrir la demanda mundial. Entonces, cuando nosotros en México empecemos a incrementar esta demanda, pues obviamente que también tenemos que hacer las gestiones para pues asegurar el suministro de estas dosis para México, ¿no? Es guardando las debidas proporciones, Lupita. ¿Se acuerdan cuando estamos hablando, bueno, ¿y cuántas vacunas le van a tocar a México de COVID? Pues algo muy similar, pero en el terreno de la medicina nuclear. O sea, ¿cuántas de estas dosis, los médicos nucleares, la industria, la empresa, las organizaciones civiles, las organizaciones filantrópicas, cuántas de estas dosis podemos nosotros colocar en México? Esto es lo que yo les decía en el momento de que tenemos que hacer una labor de bajar recursos, de bajar los apoyos, bajar las dosis para los pacientes que menos lo tienen y obviamente garantizar en la medida de lo posible el suministro de las personas que afortunadamente no tienen una precariedad económica y pueden tener acceso sin que el financiamiento sea un problema con respecto a tener una dosis, Lupita. De tal manera que tenemos muchas cosas que hacer y estamos avanzando en la parte de la educación, en la parte de divulgación, pero eso no es suficiente, ¿eh? O sea, también tenemos que hacer la parte de construir las infraestructuras, las cadenas de suministro para que los pacientes puedan tener acceso a todo. Esto es como cuando uno abre el agua, ¿no? Es muy bonito abrirle la llave del agua y que te salga agua en tu baño o en tu cocina, pero detrás de eso, Lupita, hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo y hay mucha dedicación. Nuevamente, son una analogía, ¿no? Pero es lo que tenemos que hacer nosotros como en el área de la medicina nuclear y la imagen. Sí es, doctor. Pues como siempre estamos corriendo con el tiempo, estamos a 2 segundos de despedirnos. Doctor, de verdad fue un enorme gusto volverlo a ver, que sea un gran año para usted, con muchísimos triunfos, con muchísimas noticias, que seguro estoy comprendida el día de hoy, que seguirán estos grandes éxitos. Y bueno, que siga esta parte de los congresos internacionales, esta gran representación que nos hace favor de hacer a todos los mexicanos. Nos vemos el próximo martes, amigos. Doctor, nos vemos. Muchísimas gracias y definiremos qué tema, mucho relacionado con la parte de la vida sexual del caballero. Así es de que, doctor, buenas noches. Muchas gracias por escucharnos. Buenas noches. Gracias, amigo. Hasta la próxima.